Problema resuelto 12.6. Página 703. Determine la rapidez máxima de la curva de una autopista de radio de curvatura igual a 400 pies, que tiene un ángulo de peralte de 18 grados. La rapidez máxima de la curva peraltada de una autopista es aquella cual un automóvil debe viajar para que no exista fuerza de rozamiento lateral en sus neumáticos. Soy el maestro Rubén Lima Barranco del Instituto Tecnológico de Apizaco. Vamos a ver la esencia del problema que ya viene resuelto. La parte numérica creo que son 2 multiplicaciones, pero vamos a entender varios conceptos, algunos que no se han visto y que se sirven en la práctica para aplicar la segunda ley de Newton. Primera parte, empezamos viendo la autopista. La autopista hoy se refiere a una circunferencia perfecta de radio de curvatura de 400 pies. Cuando explicamos lo de la fuerza de aceleración tangencial y de aceleración normal, vimos que al girar en este caso el automóvil experimenta una fuerza hacia allá. Una fuerza que en el video les decía yo que tiende a sacar al automóvil de la autopista. Esa fuerza es la que queremos equilibrar. Si la autopista es perfectamente horizontal, a la hora que pase por ahí el automóvil con cierta velocidad, debe de llevar una velocidad única que hará que el automóvil salga disparado. Estoy haciendo un corte de la autopista, que salga disparado hacia la lateral. Entonces, para evitar eso, los diseñadores de autopistas la peraltan. ¿Qué significa aperaltarla? Pues hacen así la curva. Hago un corte, acá hago el corte, veo hacia allá y vería yo el carro ahora así, inclinado. ¿Para qué lleva esa inclinación llamada peralte? Pues lo lleva para evitar esa fuerza, para contrarrestar, no para evitar, para contrarrestar esa fuerza que tiende a hacer que salgan disparados los vehículos si la autopista fuera perfectamente horizontal. Entonces, a mayor peralte, mayor velocidad puede adquirir el auto sin que derrape. Da la vuelta, da la curva y el auto tiende a salir de la curva. Si la curva se aperalta, ese peralte hace que no salga disparado y cuando lleva velocidad. Si lleva más velocidad, pues necesitará más peralte. Si lleva más velocidad, más peralte, y hay que calcular la relación velocidad-peralte. ¿Cómo se hace el cálculo de una carretera? También es una simplificación donde lo acabamos de leer, donde dice no hay rozamiento entre la superficie y la carretera, entre la carretera y las ruedas del automóvil. No hay rozamiento lateral. Vamos a ver cómo mediante la segunda ley de Newton podemos resolver ese problema que aparentemente no tiene liga con la segunda ley de Newton y sin embargo se resuelve con la segunda ley de Newton. Entonces empezamos con que el automóvil tiene un peso. Ya también vimos en el video anterior que el peso es la fuerza y al ser una fuerza tiene dirección. Su dirección de la fuerza es única. Su dirección siempre va a ser a 90 grados o en la línea vertical. No hay de otra. Su peso ya tiene su dirección, es una fuerza. Su sentido siempre será hacia abajo. Y su magnitud, ¿qué tan grande es el peso? Quedamos que lo vamos a representar con la W del inglés, weight, segunda ley de Newton, fuerza que se llama peso, es igual a masa por aceleración de la gravedad. Ya quedó definido.
Entonces, cuando está en esta posición el automóvil, existe una fuerza normal, que otra vez viene de ahí su nombre de fuerza normal, porque genera 90 grados o forma 90 grados con este. Entonces, vamos a encontrar la fuerza normal. Vean cómo está a 18 grados. Si estos 18 grados valieran 0, vamos a ver qué va pasando con este eje. ¿Qué pasaría si el ángulo valiera 0? Si el ángulo valiera 0, este recorre hasta allá los 18 grados, los mismos 18 grados que recorre este, y este eje cerraría exactamente con el eje vertical. ¿Qué significa eso que hemos concluido? Pues que este ángulo también vale 18 grados. Están opuestos por el vértice, entonces este ángulo vale 18 grados para nuestro ejemplo. 18 grados. Entonces voy a descomponer W, va a venir la fuerza normal y voy a descomponer a W en sus componentes. R lo voy a descomponer, aquí está existe una fuerza normal. Vean cómo la fuerza normal la puedo trasladar, la voy a tratar de hacer justo al tamaño de mi marcador, más o menos por acá, y que la puedo trasladar, más o menos quedó, y que la puedo trasladar a ese eje, y que tiene dos componentes, una en el eje vertical y una en el eje normal, visto en planta. Vean cómo lo traslado, por eso lo traté de dibujar al tamaño de mi marcador, lo traslado sobre su eje y tendrá una componente en el eje vertical y una componente, aunque es pequeña, pero es componente en el eje normal. ¿Cuánto valdrán? Su nombre vino de 90 grados. ¿Cuánto valdrán de las superficies a 90 grados de las superficies que se rozan? ¿Cuánto valdrá? Pues lo calculo con la función coseno. Vale 18 grados y entonces el negro vale W, y entonces digo n en el eje normal, en el eje de las Y tengo el peso y vale n por el coseno de 18 grados es igual a cateto adyacente, que es W, es igual a cateto adyacente coseno del ángulo, lo vamos a poner como coseno del ángulo. Al último hacemos todas las sustituciones y entonces me queda en el eje de las Y n coseno del ángulo, será la parte de n en el eje de las Y, la parte de n en el eje de las Y, la parte de n en el eje de las Y vale n por el coseno del ángulo, y ya puedo hacer la suma de fuerzas, segunda ley de Newton, de fuerzas en el eje Y es igual a la masa por la aceleración en el eje de las Y. Veo cuántas fuerzas actúan en el eje de las Y, Ny y W, nada más. Suma de fuerzas, Ny positivo hacia arriba, entonces será Ny hacia arriba menos W es igual a la masa del automóvil, que no la proporcionan hoy, y por la aceleración en Y. La aceleración no va a subir ni a bajar el automóvil, por lo tanto la aceleración vale 0. Ya tengo una ecuación, voy a sustituir Ny, vale n coseno del ángulo es igual a W o menos, sí, es igual a W. Ahora,
en el eje de las X, ¿qué fuerzas tenemos? En el eje de las X se generó una pequeña parte de la fuerza que vino acá. Dijimos que la hacía yo al tamaño de mi marcador. Ahí está el tamaño. Se generó una fuerza que la voy a calcular con la función seno. Esta es la misma de acá. Entonces digo, seno del ángulo es igual a la fuerza normal, a Fn, entre n en el eje normal, n en el eje X, la vamos a llamar, para no poner las mismas variables, n en X por n. Entonces es n, seno del ángulo es n en X. N en X, ¿cuántas fuerzas actúan? Es la única fuerza que actúa. Hay una aceleración, la aceleración normal dijimos que va hacia el centro, entonces acá vendrá la aceleración normal y entonces digo, segunda ley de Newton, en el eje de las X, positivo hacia allá y entonces digo, sumatoria de fuerzas en el eje normal es igual a masa por la aceleración normal. Las fuerzas, ¿cuántas fuerzas actúan? Solo una llamada Nx. Nx a su vez vale n por el seno del ángulo, es igual a la masa, que no sabemos cuánto vale, por la aceleración normal. Esa sería la segunda relación y entonces sustituimos Rn, seno del ángulo, y sustituimos entonces de acá n de esta, n es igual a w, esto está multiplicando, pasa dividiendo, entonces n lo sustituimos, vale w, coseno del ángulo, seno del ángulo es igual, la masa de la segunda ley de Newton es igual al peso por masa por la aceleración de la gravedad. La masa es W entre G, es igual a M, entonces M, W entre G, y la aceleración normal, recordemos que es igual a la rapidez al cuadrado entre el radio de curvatura, la aceleración normal, rapidez al cuadrado entre el radio de curvatura. Entonces utilizo una identidad trigonométrica, W se queda seno entre coseno del ángulo, W veces la tangente del ángulo, es igual a W, G, aquí el rapidez al cuadrado entre radio de curvatura. Este está multiplicando a B, va a pasar dividiendo, se van a cancelar, estos se están dividiendo, pasan multiplicando. Tangente de G del ángulo por G por radio de curvatura es igual a la velocidad. La velocidad entonces será igual a la tangente del ángulo GP. Sustituimos valores para encontrar la rapidez en nuestro ejemplo. Tangente de 18 grados. Estamos en el sistema inglés, por 32.2 pies por segundo cada segundo por el radio de curvatura. El radio de curvatura 400 pies y estaremos hallando la rapidez. Vamos a calcularla y entonces me queda 30 tangente de 18 por 32.2 por 400, le hallamos la raíz 64.7, la rapidez 64.7 pies por segundo. Es la rapidez máxima que puede tomar el vehículo sin que exista una fuerza de rozamiento
que lo haga deslizar hacia la parte de afuera de la curva. Si el automóvil lo toma a menos velocidad, la curva lo tratará de jalar hacia acá. Eso es lo que me indica esta fuerza. Lo tratará de llevar hacia el centro. Si el automóvil la toma la curva a mayor velocidad, saldrá disparado hacia allá. Hemos de recordar que este ejemplo fue una simplificación, dado que en la realidad sí existe fricción entre los neumáticos y la superficie de la carretera. Este es un ejemplo donde no existe fricción. Si existiera fricción, pues habría que ponerla hacia acá, habría que calcularla con la fuerza normal, como lo vimos en los otros videos, y se resuelve de la misma forma, solo agregando la fuerza de rozamiento, y es así como se diseña el peralte de una curva. En este caso la supusimos perfectamente circular. No necesariamente la curva puede ser una curva de transición, puede haber diferentes casos, pero así es como se calculan los peraltes de las curvas. Espero haya quedado mejor y seguimos estudiando con energía.